Cambiamos de video y vamos a ver un debate interesante, una entrevista que le hicieron anoche, hace unas horas, a Agustín Laje en la televisión argentina, en La Nación Más, sobre la reforma laboral y todos estos cambios que se vienen a nivel laboral en Argentina para estos próximos meses. Vamos allá. Bueno, varias cosas. En primer lugar, Aguiar habla de legitimidad. Y recordemos que la imagen de los sindicatos es profundamente negativa en la Argentina. En todos los estudios que se han hecho en los últimos tiempos, que miden cuánto apoyo popular. Hay dos cosas en las que están de acuerdo. Sí, no lo esperaba de ninguna manera. Bueno, pero esto es lo que queremos, generar diálogo. La imagen negativa de los sindicatos ronda el 80%. Es una de las instituciones más desprestigiadas de todo el país. Vamos a compararlo con la imagen actual del presidente Milei, que está arriba de los 62 puntos según el último informe de DS Consultoras. La gente está harta de la actividad sindical, entre otras cosas, por algo que yo comparto con Aguiar, y es que él acusa esta reforma de ser pro mercado. Y yo lo acusaría a él de ser pro Estado. Claro. Y el Estado elefantiásico es lo que nos ha llevado a la pobreza. Vamos a recordar, por ejemplo, que Alberto Fernández, habiendo llevado la inflación al 211% anual y haber generado una pobreza que cuando se destapó estaba en el 57%, la CGT no le hizo ningún paro. Ni uno solo. A Milei, en cambio, reduciendo la inflación al 31% anual y reduciendo la pobreza al 27%, ya van 4 paros generales que se le hacen. Entonces, evidentemente, los sindicatos tienen muy mala imagen porque la gente no es tonta. Pero creo que tenemos otra nota que está en línea, ¿no? Es Agustín Laje, ahí está. Otra mirada sobre este mismo tema. Agustín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, seguramente es una mirada muy opuesta a la de Aguiar, pero nos importan todas en democracia. Sí, yo tengo una mirada muy distinta. A ver, se mencionan los derechos de los trabajadores, pero la realidad es que prácticamente la mitad de los trabajadores en Argentina no tienen ningún derecho laboral, porque prácticamente la mitad de los trabajadores en Argentina está en negro. Y está en negro precisamente por malas políticas. Yo coincido con Aguiar que hace falta políticas para la creación de empleo. Sin lugar a dudas, eso está en función de las normativas estatales. Esto es una reforma política de un régimen laboral que implica reducir los costos de contratar y también de despedir empleados. Desde el año 2011 que no crece el empleo privado en la Argentina. Es decir, estamos viviendo un fracaso que ya lleva prácticamente 15 años y que evidentemente necesitaba una modificación sustancial. Ahora, le hago la misma pregunta al revés, Agustín. ¿Es la ley en sí misma mejora las condiciones laborales o promete dar más trabajo, por ejemplo? Lo que va a generar es más puestos de empleo porque van a tener menos costos las empresas para poder contratar y para poder despedir, que era prácticamente prohibitivo. Por ejemplo, por poner un caso, un restaurante de comida italiana, recientemente el dueño salió a comentar que le estaban pidiendo $150.000 por despedir a uno de sus mozos. Evidentemente eso lleva a la quiebra a una empresa chica como puede ser un restaurante barrial. Entonces, ¿qué hace esta ley? Esta ley permite formalizar una masa de trabajadores, o por lo menos a lo que apunta es a generar condiciones para que se formalice a una masa de trabajadores que son tan trabajadores como los otros y que en este momento no tienen ningún derecho laboral. ¿Por qué? Porque no están regularizados. ¿Y por qué no están regularizados? Porque no hay un buen marco normativo. Ahora, para generar el contrapunto, ¿no? Recién Rodolfo Aguiar, sentado acá con nosotros, lo que nos decía es esto que se genera termina siendo regresivo para trabajadores. Es esto que usted mencionaba. ¿Por qué? ¿Qué puedes responder a eso, ¿no, Agustín? Respecto a esta cuestión de que se genera más empleo a partir de modificar las condiciones justamente del despido, que muchos sectores, como acá Rodolfo Aguiar, dicen eso es regresivo para el trabajador. No, al contrario, no es regresivo, amplía. ¿Por qué amplía? Porque permite incentivar la contratación regular de empleados. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos la carga tributaria laboral más alta de toda la región. En Argentina la carga tributaria laboral está en el 34,6%. Si lo quieren comparar, miren por ejemplo México, que tiene un 11%, o Chile, que tiene un 7%. Tenemos además una industria de los juicios que es impresionante, 114 juicios por cada 10.000 trabajadores en Argentina. Claro. Eso es 12 veces más de lo que tiene España, es 20 veces más de lo que tiene Chile. En la Argentina hay un problema, y los problemas en una república democrática como es la Argentina se resuelven por esos mecanismos. Y esos mecanismos han quedado muy claros por dónde va la voluntad popular, tanto en noviembre del 2023, cuando Milei gana con el 56% en el balotaje, y en el octubre del 2025, cuando gana con 41% y le saca 10 puntos al kirchnerismo. Entonces tenemos que aceptar las reglas de la democracia que implica, de otras cosas, que las mayorías son las que gobiernan. En esta democracia de conversación sumamos, antes de escuchar a Aguiar, que tiene pendiente una respuesta seguramente, escuchamos al doctor Walter Manco, abogado laboralista, justamente para que nos dé una mirada sobre esta cuestión. ¿Mejora los derechos, mejora las posibilidades
modalidades de contratación, la nueva Mejora ley, los derechos, pero es regresivo, como plantean otros sectores. o los trabajadores ¿Cuál es pierden la derechos, mirada? como plantea Claro. Guerra. A ver, yo lo primero que diría es, cuando nosotros decimos que una ley afecta los derechos de los trabajadores, deberíamos invocar la norma que está afectando concretamente esos derechos de los trabajadores y analizarla y debatirla. ¿Sí? Acá lo que hacemos siempre es decir, bueno, y cito puntos que se escucharon en las últimas semanas. Por ejemplo, tema jornada. Dicen, los trabajadores ahora van a trabajar 12 horas, sí o sí. La verdad que eso en la ley no está. Si uno quiere establecer lo que se conoce ahora como banco de horas, va a ser algo voluntario. Tiene que estar plasmado entre el trabajador y el empleador. Tiene que haber un esquema de control completamente pautado en el texto de la ley y además sujeto a una reglamentación que se supone que va a ser mucho más específica. Vos recién comentabas sobre el tema de indemnizaciones. Sí. Y referían que hay una reducción en la indemnización. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta el SAC, el aguinaldo o los bonos, esto lo otro. Eso no es así de que esto haya una reducción. Cuando uno hoy, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Que la ley tiene tantas imprecisiones que los jueces tienen que resolverla a través de la jurisprudencia. Y hoy tenemos una disparidad de criterios jurisprudencial en la ciudad de Buenos Aires versus la provincia de Buenos En la ley Aires. actual, la vigente no se plantea exactamente si se incluye o no, por ejemplo, aguinaldo, Lo que hace, entonces ahora a se ver, limita. nuestra ley de contrato de trabajo es lo mismo que un código de trabajo de cualquier otro país. Tiene que tener una cobertura a nivel nacional. Sí, Si sí. nosotros no le permitimos que a nivel nacional el mismo trabajador que trabaja en Misiones, que el que trabaja en Santa Cruz y el que trabaja en Buenos Aires, tengan derecho a la misma indemnización, la ley no es buena. Ah, claro, ¿Sí? no iguala. Bueno, y eso hoy la ley es tan imprecisa que los jueces, el de Misiones dice una cosa, el de Santa Cruz dice otra, el de la provincia de Buenos Aires dice otra y el de la ciudad de Buenos Aires es la Ayer. ¿Qué opina mayoría. ya sobre esto? Bueno, ¿No? Que no es precisa la ley de hoy. La que abordó varios puntos. Sí. Me parece que hay que valorar que con semejante honestidad se diga lo que nosotros venimos sosteniendo. Es decir, que esta es una ley pro mercado, hay una coincidencia, que la única finalidad que tiene es disciplinar a la fuerza de trabajo y abaratar los costos laborales para ampliar los márgenes de rentabilidad y de ganancias de las grandes empresas. Se dijo con total claridad, nosotros no estamos Claro. a favor de eso. Lo segundo es cuando se habla de los trabajadores precarizados, podríamos incluirlos de plataforma. Yo creo que han sido utilizados groseramente. Se usa su enojo, su descontento comprensible para quitarles derechos a la otra mitad de los trabajadores a los que todavía les queda algún derecho en la Argentina. Le doy un ejemplo. Estos trabajadores de plataforma hoy no tienen derechos con la ley que rige, pero algún día los podrían tener. Esta nueva reforma, ¿qué les viene a decir? Ustedes no tienen derechos y no los van a tener nunca. Y lo último, derribar el mito de la industria del juicio. Hay 22 millones de personas económicamente activas, de los cuales la mitad aproximadamente se presupone que están precarizados, y sin embargo, esos 11 millones que todos los días tendrían variados motivos para iniciar un litigio, no lo hacen. Y la mayoría de los juicios que acá se indicó son contra las ART, Aguiar, las administradoras de riesgo de trabajo, no contra las patronales. Aguiar, ¿usted trabajó en Coca-Cola? Sí, trabajé en Coca-Cola. Fue uno de, En la de mis varios trabajos que tuve. Y después empezó a trabajar para el Estado, ¿no? Ya le empezaron a mandar mensajitos para... No, estaba leyéndole una nota. Ah, Nota bien. periodística. Muy ¿Pero bien. está mal? No. No, está muy bien, está muy bien. No. Aprendí un montón. ¿Aprendió? A pesar de que cuestiono recurrentemente a las multinacionales, tengo que reconocer que Claro. aprendí un montón. No, pero quiero decir, yo sé que usted está, y no es una discusión, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta, ni revelada, pero usted está a favor del empleo público y este gobierno va como para otro lado. Por eso le pregunté lo de Coca-Cola. No, ¿qué le imaginas? Yo creo que de alguna manera la sociedad nos comprende y entiende que está legitimada en nuestro accionar. Desde el 10 de diciembre del 2023, porque tuvimos un gobierno que llegó acá y el primer día, no anduvo con rodeos. El primer día el presidente dijo, soy un topo infiltrado en las filas enemigas y voy a destruir el Estado. Es decir, que tenemos una declaración de guerra sobre la mesa. Yo te hago una pregunta, Rodolfo. ¿Qué pasa si, porque la ley de contrato de trabajo es de 1974, obviamente no podía contemplar el trabajo de plataformas porque pues no existía, ni siquiera estaba en la mente de ningún ciudadano vivo en aquel entonces tener un trabajo como el que tenemos hoy, la dinámica laboral que tenemos hoy. Con lo cual, hoy Argentina tiene una reglamentación específica, una ley que establezca cómo se trabaja con los trabajadores de plataformas. No. No la tiene y hay No, que avanzar en pero eso. digo, y hay otro país que podamos tomar como emblema, como punta de lanza, como para Sí, seguirlo, yo creo decirle, que- este sí Somos respeta los nuevos. derechos. En crisis económica global 2009-2010, muchos países avanzaron en legislaciones similares a la que impulsa ahora el Congreso. Sí, pero- España, Portugal, México, y en todos los casos, luego tuvieron que dar marcha atrás. Y España, dando marcha atrás, volviendo a darle derechos a los trabajadores. Hoy España es el país de Europa que más crece en relación a su Producto Bruto Interno. México acaba de anunciar la reducción de la jornada laboral. Estamos yendo a contramano del mundo. ¿Laje? Bueno, varias cosas. En primer lugar, ayer habla de legitimidad. Y recordemos que la imagen de los sindicatos es profundamente negativa en la Argentina. En todos los estudios que se han hecho en los últimos tiempos, Comparto. que miden cuánto apoyo popular. Hay dos cosas en las que están de acuerdo. Sí, no lo esperaba de ninguna manera. Bueno, pero esto es lo que queremos, generar diálogo. La imagen negativa de los sindicatos ronda el 80%. Es una de las instituciones más desprestigiadas de todo el país. Vamos a compararlo con la imagen actual del presidente Milei, que está arriba de los 62 puntos según el último informe de DS Consultoras. La gente está harta de la actividad sindical, entre otras cosas, por algo que yo comparto con Aguiar, y es que él acusa esta reforma de ser pro mercado. Y yo lo acusaría a él de ser pro Estado. Claro. Y el Estado elefantiásico es lo que nos ha llevado a la pobreza. Vamos a recordar, por ejemplo, que Alberto Fernández, habiendo llevado la inflación al 211% anual y haber generado una pobreza que cuando se destapó estaba en el 57%, la CGT no le hizo ningún paro.
Ni uno solo. A Milei, en cambio, reduciendo la inflación al 31% anual y reduciendo la pobreza al 27%, ya van 4 paros generales que se le hacen. Entonces, evidentemente, los sindicatos tienen muy mala imagen porque la gente no es tonta. Quiero sumar otra cosa más. Cuando ayer dice que esto es una reforma pro mercado, efectivamente lo es y así tiene que ser. Porque cuando uno ve la cantidad de empresas en Argentina por cada 100.000 habitantes, es para alargarse a llorar. En Argentina hay 12 empresas por cada 100.000 habitantes. Comparalas con México, ya que mencionaban México. México tiene 34 empresas por cada 100.000 habitantes. Comparala con Chile, tiene 58 empresas por cada 100.000 habitantes y Uruguay tiene 61. Es decir, en la Argentina necesitamos reformas pro mercados para que las empresas crezcan, porque si no lo que vas a tener es una legislación y un régimen de ficción en el cual se supone que todo el mundo tiene derecho a todos, pero en la práctica no lo tiene, porque la mitad de la fuerza de trabajo en la Argentina no tiene ningún derecho porque no está regularizada por el régimen que defiende Ayar, por ejemplo. Había un punto en el que decían, estamos de acuerdo los dos, en que está erosionada la imagen de los sindicatos, y ahora quiero la respuesta de Ayar sobre eso, pero sobre esto que mencionaban recién, de la cantidad de paros por el gobierno, bueno, este es uno de los gráficos que se viralizó esta semana. Por la Universidad Austral. Exactamente, de la Universidad Austral, son datos objetivos, que habla de, 13 paros con Alfonsín, 8 con Menem y de la Rúa, 2 con Dualde, 1 con Néstor, 5 con Cristina, 5 con Macri, 0 paros con Alberto Fernández y 4 con Milei. Y además Cristina fueron 2 gobiernos, te sumo ahí el dato, ¿no? Sí. ¿Qué mirada tiene sobre esto Ayar y también qué le responde esto que plantea Agustín Laje, que en lo que dice estar de acuerdo, que está erosionada la imagen de los sindicatos? Sí, primero respondo que me considero no pro Estado, me considero pro pueblo, pro argentino. Y que considera que sin Estado no hay patria. De todas maneras... El pueblo se expresó en las urnas. No tengo dudas. Y no tenemos un presidente ganado que las ha sido elecciones. votado y que en las elecciones de medio término ha sido ratificado, así que no vamos a tener ninguna discusión en ese aspecto. Cuando se habla de el desprestigio de los sindicatos, claro que se ha venido perdiendo confianza en la sociedad. Es el mismo desprestigio que tiene la justicia en la Argentina, por ejemplo, que tiene la iglesia, que tiene el periodismo. Es decir, no escapa al desprestigio que tienen muchas instituciones. Sin embargo, pero escúcheme, está desprestigiado el sindicalismo, pero negociaron con parte del sindicalismo y nos dejaron muy mal parados a todos. ¿Por qué? ¿Cómo explicamos a la gente que de la ley hayan quitado los artículos que perjudicaban a los sindicatos y quedan los artículos que perjudican a los trabajadores? Yo soy plenamente consciente de la necesidad de financiamiento para las organizaciones sindicales. Si no, el gobierno negoció con una parte del sindicalismo. Si no, no se pueden desarrollar sus actividades. Pero ¿cómo explicamos? Nos dejan mal parados. Que ganan los gremios y pierden los laburantes. No es su caso, pero ¿cómo explicamos sindicalistas ricos y trabajadores pobres? Bueno, ahí voy. Por supuesto, está lleno, hay muchos gremialistas que ya ni piensan, ni viven, ni hablan como trabajadores. Claro. Piensan, viven y hablan como empresarios. Yo estoy de acuerdo. Pero por eso la gente votó al revés, ¿no? Estoy de acuerdo en avanzar en una reforma sindical, pero esa reforma sindical no la pueden proponer los tetás de la vida que no laburaron ni media hora para nadie. Una reforma sindical que aborde la elección directa de delegados, la democratización de los sindicatos y sobre todo estoy de acuerdo, una declaración jurada de bienes y servicios. ¿Por qué los funcionarios públicos? ¿Por qué los funcionarios públicos tienen que presentarlo? Yo creo que la sociedad debe saber cuánto gana, en qué auto anda y qué casa vive en gremialista. Así como reconoció que trabajó para Coca-Cola, también hay que decir que fue uno de los que dijo que tiene que presentar declaración jurada. En mi provincia las presenté. Es decir, contamos todo. Y a propósito de contar todo, Sabrina Meyer es diputada y queremos su mirada en esta mesa interesante con múltiples puntos de vista. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Tú mirás sobre esto? Bueno, a ver, nosotros estamos escuchándote a vos, que vos dijiste que estabas en contra de la reforma laboral antes de que se presentara la reforma laboral. ¿Y qué razón que tú? Hay una coherencia. Me llaman para felicitarme. ¿Puedo? Yo no te interrumpí, si tenés ganas, conversamos. Está muy bien. A mí me llama mucho la atención eso, porque yo te escucho a vos y siento que ahora que ya tuvo media sanción en Senado, pasó por diputados y va a ser ley la semana que viene, seguís sin leerla. ¿Por qué? Porque planteás las mismas cosas que en diciembre antes de que llegara el proyecto. Esto va en contra de los trabajadores. ¿En qué? Podemos hablar punto sobre punto de las cosas que estás diciendo. Necesitamos sacarle los miedos a la gente porque se trabajó muchísimo sobre eso. Primero, conceptual. Una reforma pro mercado no tiene por qué ser una reforma en contra de los trabajadores. Esta es una reforma que ayuda al mercado y que ayuda a los trabajadores. Yo no tengo una visión marxista de la vida que es dueño de los capitales en contra de las fuerzas que trabajan para el capital. Yo tengo una visión capitalista en donde veo virtuoso que al empresario le vaya bien porque contrata trabajadores, contrata más trabajadores y le paga mejor a esos trabajadores. Entonces ahí hay un cambio de paradigma en esta ley que quiero resaltarla. Y después hay una nota hoy de Adrián Rabier en Infobae que me parece muy importante porque es sobre los mitos de esta ley. Se viene hablando de muchas cosas que realmente yo lo veo, lo hablo con la gente en la calle, tienen miedo porque entró el discurso de que se les sacan derechos y eso no está en el cuerpo de la ley. Tienen miedo de que no se les va a pagar horas extras y eso no es verdad. Tienen miedo de que les van a hacer trabajar más de 40 horas por semana y eso no es verdad. Tienen miedo de que se les van a cortar las vacaciones. Nada de eso tiene esta ley. Entonces hablemos sobre lo que sí tiene, que como señalaban acá antes, es la voluntad de solucionar un problema, el
la Argentina, que es más de 40% de trabajadores no formalizados, es decir, más de 40% de trabajadores sin ningún derecho. ¿Cuánta es tu mirada en la ley? Tenemos una ley que tiene 218 artículos, se hablan de 3 que no se leyeron. Se modifican 13 leyes a través de este texto, 13 leyes se derogan otras tantas, ¿sí? No estamos hablando absolutamente nada. Y el empresario pyme que está del otro lado, que quiere seguir apostando en Argentina, generando puestos de trabajo, todo está en la disyuntiva de, che, voy a poder arriesgar, no voy a poder arriesgar. Entonces la incertidumbre sigue. Seguimos con el viejo texto normativo, con el mismo esquema donde los jueces parece que tienen un checklist que dice, pasó esto, le dimos un celular y con el celular es más remuneración. O sea, cuestiones donde una empresa tiene que cerrar por el solo hecho de no haber registrado, y no es que pagó en negro, sino que no registró, por ejemplo, un celular. Entonces seguimos transmitiendo incertidumbre y lo que hacemos es una discusión política. La discusión técnica y jurídica es, ¿hay un ataque concreto a los trabajadores a través del cuerpo normativo del proyecto? No. Bueno, pero es también parte de la política que vale la pena conversar. Y esta es la nota de lanación.com que queremos conversar también con Aguiar y con Laje. La CGT prepara un recurso de inconstitucionalidad. Esto lo trajo Aguiar al principio de la conversación, con 3 argumentos centrales contra la ley de reforma laboral o modernización laboral. Escuchamos a Laje y escuchamos a Aguiar. Agustín. Vamos en ronda. Agustín. A ver, esto es un recurso que está previsto por nuestro ordenamiento jurídico, es decir, ellos pueden hacerlo y están en total legitimidad para hacer lo que les plazca siempre y cuando se respeten las normativas vigentes. Ahora, yo quiero tocar un tema que no lo quiero dejar pasar, de lo que Sabrina dijo recién. Esto se enmarca en la lista de psicopateadas cucas. Es decir, nos dijeron, por un lado, que si Milei ganaba iban a vender los órganos, que si Milei ganaba iban a subir el dólar a 6.000 pesos, que la uva se iba a privatizar, que van a regalar la Patagonia, que van a perseguir a los homosexuales, que las mujeres van a ser asesinadas a la vuelta de la esquina, que iban a cerrar el Graham, el Garrahan, perdón, exactamente. Y ahora la psicopatea del momento es, van a trabajar 12 horas, cuando eso en realidad no es así. Eso parte de un acuerdo con el empleador, parte además con un tope que son 48 horas semanales, es decir, no se modifica la cantidad de horas trabajadas por semana, pero te lo presentan en todas partes como si fuesen a someter a 12 horas laborales 6 días por semana a los trabajadores en Argentina. Además hay un periodo de descanso establecido, ¿no? Creo que son 12 horas. Efectivamente. Y además quiero hacer un punto más de algo que dijo Aguiar también, y es que dice, yo no soy pro Estado, yo soy pro pueblo. Pero en realidad, para que el Estado sea gigante, que es lo que él en general apoya, hay que explotar al pueblo. Y el pueblo argentino fue explotado por la maquinaria estatal durante muchos años. Recordemos que el argentino paga alrededor de 7 meses de sus ingresos solo para sostener el aparato estatal. Un aparato estatal que en los últimos 20 años no le ha dado ni seguridad, ni justicia, ni salud, ni educación de verdad. Y todo eso era para la caja de los políticos. Políticos a los cuales habitualmente Aguiar defiende, porque no es pro pueblo. Si fuese pro pueblo, aceptaría lo que el pueblo ha votado en las urnas, tanto en octubre del 2025 como en noviembre del 2023, y dejaría que esta reforma pase para modificar un sistema fallido que viene desde 1974. Bueno, hay que contestar varias cosas. Primero, parece que los únicos que no leyeron la ley son los senadores, y quedó bastante expuesto eso porque fue una confesión de parte en esa Cámara del Congreso. Lo segundo... ¿Lo dice por el artículo 44? Que no, pero digo, yo estoy convencido que el artículo 44 fue incorporado a propósito para que algunos diputados y senadores laven culpa, quédese tranquila, como diciendo, le quitamos este artículo y entonces ahora la ley es buena en el resto. La ley es pésima de principio a fin. Por supuesto que yo quiero comparar, ya que acá se dijo hablando de Estado presente o Estado ausente, Milei es más letal que la pandemia. En 2 años de gobierno de Milei se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo registrados, durante la pandemia 150.000. La capacidad industrial instalada en la pandemia era entre un 55 y un 60%, y ahora es del 53%. Durante la pandemia cerraron 15.000 pequeñas y medianas empresas y ahora ya se fundieron 20.123 empresas. Entonces, cuando debatimos sobre Estado presente o no presente, me parece que estuvo tan presente en la pandemia el Estado que hasta pagó la mitad de los salarios. Los empresarios, muchos se olvidan que sin esa ayuda, sin ese beneficio estatal, pero no hubieran podido llegar hasta aquí. Hubo muchas consecuencias sobre eso. Altísima. Yo quiero hablar, por ejemplo, del Fondo de Asistencia Laboral, del FAL. Intentemos imaginarnos cuánta plata es el 2,5 y aparte como muestra que está hecha para las grandes empresas, porque resulta que las pequeñas y medianas empresas tienen que aportar el 2,5, mientras que las grandes empresas solamente el 1%. Se calcula entre 4.000 y 5.000 millones de dólares en los cuales se va a desfinanciar el ANSES. Es decir, el FAL se lleva puesto el ANSES, están abriendo las puertas para la privatización del sistema de jubilaciones y pensiones para que vuelvan a FJP a timbiar con los fondos de los trabajadores. Bueno. Con esta reforma laboral se inició también la reforma previsional, hay que estar atentos. Una cortita, pero digo, Rodolfo, si con esta ley que está vigente se perdieron y se cumplió lo que vos estás diciendo de todos los puestos de trabajo, ¿por qué la defendemos? Perdón, yo... Pero sigamos la ronda porque si no... Claro. La respuesta sobre lo que plantea de quienes no leyeron en el Congreso y esto que... Yo venía marcando mi preocupación porque se dicen cosas sin sustento. Bueno, vos dijiste, Aguiar, que se habilita mediante esta ley el pago en especies. Eso sería preocupante si pasa. Yo te quiero preguntar, ¿en qué parte está?
moneda nacional, moneda extranjera y o en especie. Tenemos, vamos a pedir permiso para hacer una asamblea perdón, y hasta nos van a pagar un paquete de hierba. Tenemos un proyecto que está a punto de ser sancionado. En el artículo 34... Tampoco sueñen. En el artículo... Bueno. Le falta como 5 días. En el artículo 34... Se nota que tienen que hicieron del Senado una necesitamos dejar claro, Hugo, necesitamos dejar claro esto para la gente, porque no se le puede mentir, porque no se la puede asustar. En el artículo 34 de la ley que nosotros votamos, dice, sustituyes el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo número 27444 y sus modificaciones por el siguiente. Formas de pago, prestaciones complementarias. El salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea moneda nacional o extranjera. O sea, se cambió entonces. No dice nada Se de agregó moneda especies. extranjera. No dice absolutamente nada de especies. La persona puede, el trabajador puede acordar si cobra en pesos, si cobra en dólares, le da más libertad y eso es lo que estamos planteando desde el inicio de esta ley. Es una ley que le da más libertad, tanto al trabajador como a quien lo contrata. Walter. A ver, el pago en moneda extranjera no es una afectación concreta al trabajador. Pensemos en el trabajador de una pyme, no va a cobrar en dólares. ¿Sí? Saquemos esa idea de la cabeza. O de una pequeña empresa, no va a cobrar en dólares. ¿Quién va a poder cobrar en dólares? Aquel que, como decía la diputada, acuerde con su empleador y tenga acceso a este tipo de pago. Alguien que trabaje fuera. Pero que sí, está bien, pero lo va a tener registrado y va a ser su voluntad de cobrar de esa forma. ¿Sí? Es algo que hoy la ley instrumenta, que se ajusta a la práctica de todo de la región. Hay mucha juventud que trabaja por afuera, digamos, ¿no? Y que cobran, hoy sabes cómo cobra esa juventud que haces referencia a vos a través de una factura. Claro. Presenta una factura, un monotributo y billeteras después virtuales. cobra en una cuenta al extranjero en dólares. Exacto. ¿Sí? Ok. O sea, falseando el régimen de hoy. Y el pago en especie hoy está previsto en la legislación, no está en el artículo 105, está en el artículo 107. ¿En qué Tiene legislación? En la ley de contrato de trabajo que está vigente Sí, y tiene exacto. una limitación al 20%. Eso no se modifica. ¿Pero por qué? Porque estuvo previsto de toda la vida ese Sigue pago. previsto, entonces. Claro, pero No, pero no a se ver, incorporó pero nada, no mientas. es la misma Eso situación es que lo tienen los que trabajadores pido. al día de hoy. ¿sí? Claro. Y no hay ningún tipo de afectación, no ves gente que está cobrando con remera, Porque con se vestido. incorporó en moneda extranjera. Lo único que yo pido es no desinformemos, que tengamos opiniones políticas diferentes perfectas. Digo, pero no mintamos, Y porque si querés no puede haber un diálogo te posible. doy un dato más aburrido. El pago en moneda extranjera estaba autorizado en Argentina con la modificación del decreto 70/2023 porque modificó el Código Civil y Comercial. Eso antes era considerado por los laboralistas un pago en especie. ¿sí? O sea que ahí sí que teníamos Bien. todo un análisis para hacer. Hoy está vigente y nadie lo está implementando. Bueno, ponemos un punto para relajarnos A ver, un poco sí. y vemos esto, a ver. A los libertarios que están festejando en el chat. Ay, chat Y con festejan libertad. la pérdida de derechos. La festejan. reforma. Vayan a laburar que hoy todavía les quedan 15 horas de jornada. Y mañana tienen otras 16. Y ya con eso. Y nada, nosotros tenemos- Vayan, chicos. Vayan porque ya se le va a terminar el chiste. Así que, si además vos sos un boludo que está comentando en el chat de Futurock, Festejando. o tu vida es triste, o te pagan por hacerlo, espero que no estés precarizado, o en todo caso te van a no. precarizar. ¿Vos te pensás que tiene algún derecho laboral el troll? Seguro que no tenés derecho laboral por troll. Se paga todo con fondos reservados de la CIDE que salen de nuestros impuestos. De nuestros impuestos. Yo te pago el sueldo a vos. Bueno, esto se dio Sí. en esta semana, una denuncia de trolls libertarios al aire. Agustín, ¿qué opinás? ¿Qué mirada tenés sobre eso? No, yo miro este tipo de clips y creo que hay Milei para muchos años más, porque no están entendiendo qué es lo que está pasando en la Argentina. Mientras ellos se burlan de un fantasma, la idea de que la gente va a trabajar 15 horas, creo que mencionaban en el clip, 15 horas de jornada laboral, la gente no es tonta. Afortunadamente, con el mundo de las redes sociales, la información viaja a una velocidad astronómica y la gente se entera que bueno, en este caso, estos pseudo periodistas que vos mostrabas se dedican a desinformar. Entonces, con las chicanas fáciles y con la tontada es así como perdieron el 2023, es así como perdieron el 2025 y es así como van a perder en el 2027 también. Sabrina. Quiero remarcar algo más allá de lo que venimos debatiendo, que es que con esta ley estamos también asegurando por ley la educación esencial. Las escuelas van a estar abiertas para que los chicos vayan todos los días, porque cuando nosotros hablamos de que es una reforma integral del mundo laboral, se hicieron incorporaciones que realmente le cambian la vida a los argentinos. Aguiar. No, pregunto si esas escuelas van a tener trabajadores con sueldos dignos, porque si no, van a estar abiertas pero sin gente. Lo segundo que digo es, yo escucho hablar de libertad, pero ¿qué libertad? Necesitamos los trabajadores la libertad de poder llegar a fin de mes, los jubilados la libertad de tener medicamentos y que no se mueran de hambre con jubilación que se encuentran por debajo. Durante el gobierno de Alberto no te escuché quejándote porque no llevas a fin de mes. No había que permitir a cada uno su pero lugar. es una pregunta. Durante el gobierno de intercambiar. Alberto Mire, todos los ustedes- argentinos vamos a llevan escuchar a que termine el diario y ahora te damos la palabra a vos, así no se pelean en son vivo. muy elocuentes a la hora de contar los paros. Se olvidan de los 100 días de piquetes y paros del campo. Pareciera ser que la protesta es violenta dependiendo de quién la realiza en la Argentina. Yo no me olvido que tiraban la leche cuando había un pueblo que tenía hambre. Se trata de ver a quién beneficia o no una determinada legislación. Nosotros, por supuesto que no queremos regalar ese concepto de libertad. Queremos la libertad de poder tener un sueldo digno. El salario en la Argentina debiera cubrir 9 prestaciones. Vivienda digna, alimentación adecuada, vestimenta, salud, educación, previsión social, ahorro, esparcimiento, vacaciones, y le agrego una hora, que capaz les moleste a ustedes, las tareas de cuidado. Que nos digan en la Argentina quién con una jubilación o un sueldo puede cubrir todas estas prestaciones. Hoy tenemos que elegir en este país qué hacer, porque
para todos, no nos alcanza, y reitero que tienen que estar tranquilos de que por mecanismos constitucionales siempre, con la Constitución en la mano, como dijo más de uno. Ahora ¿Se acuerdan cada vez que no hay un gobierno peronista? ¿Se acuerdan de esto cada vez que no hay un gobierno peronista? Porque lo vimos. ¿Te puedo contar? Perdón. Que termine ella y ahora volvemos con... Lo mío es una interrupción muy cortita después que termine, por supuesto. Dale. No, por favor, terminamos, Sabrina, que es tu turno. Lo vimos. A ver, estar defendiendo el gobierno de Alberto Fernández realmente es algo inesperado. Te mereces un premio. Creo que sos el último argentino que está defendiendo ese gobierno. No sé cómo razona, pero yo no escuché nada que alguien esté defendiendo. De todas maneras, ahora te voy a decir, ahora te voy a sorprender. Hablaste sobre lo que pasaba en la pandemia, pero más allá de... Te voy a sorprender. Más allá de eso, el punto central es... Estuve totalmente de acuerdo con la pandemia. Lo que los querían mandar... Dejémosla que termine, así pueden... Y ahora te damos la palabra a vos. Yo estaba tanto en contra de la pandemia, de lo que estábamos sufriendo como humanidad, como especialmente en contra de la cuarentena. Por eso hacían piquete el 9 de julio con Patricia Bullrich, y me acuerdo perfectamente. Nos acordamos perfectamente. Tengo una pregunta. Rodolfo, hablas de siempre con la Constitución. ¿Qué opinas de los incidentes violentos que hubo cada vez que se quiso reformar algo en el Congreso, que es algo realmente constitucional? Mire, yo nunca vi armar lo que armaban en vivo. Los que se movían ahí tenían un curso de policía, quédese tranquilo. Eran de la CIDE o de las fuerzas de seguridad. Y si no fuera así, bueno, nosotros, la comisión... O sea, repudiar los hechos de violencia. Por supuesto, siempre se repudia los hechos de violencia, pero ahí había infiltrados sin lugar a dudas, porque el protocolo antimovilización tenemos que terminar de aceptar que es mentira que está hecho. Es mentira que está hecho. No, cuando quieren. Los que metieron presos no eran infiltrados. Mire, estuve mirando este canal un programa antes que usted, los apretaban a los jueces para que actúen y para que avancen en algunas causas. Así que eso de si tenemos prueba, la ley habilita a los fiscales que actúen de oficio, así que, por favor, que se pongan a laburar, que no sean si fuesen infiltrados no estarían detenidos. Mire, el protocolo antimovilización no tiene, es mentira que tiene por finalidad evitar el corte de calles. Lo que quieren hacer es controlar el espacio público, infundir miedo. Un gobierno que todo lo quiere privatizar, al miedo lo estatizó. Agustín. Bueno, escucho hablar a Aguiar sobre la libertad y hay que recordar que los países más libres del mundo, el 20% de los países más libres del mundo, tiene entre el 1 y el 2% de su gente bajo la pobreza extrema. El 20% de los países menos libres del mundo llega al 30% de la pobreza extrema. Y en un modelo que tanto le gustó al kirchnerismo siempre, como es Venezuela, llega al 91%. Entonces, efectivamente, lo que hay que hacer en Argentina es copiar las políticas que sabemos que funcionan porque los vemos en los países más libres del mundo. Y eso implica, entre otras cosas, reformar el régimen laboral para reducir los costos y hacer políticas pro mercado para que se multipliquen las empresas, para que haya más competitividad, más provisión de bienes y servicios a mejores precios y mejores salarios también. Entonces tenemos la evidencia empírica enfrente a nuestros ojos. La libertad es prosperidad, el estatismo es empobrecimiento. Y nuestro propio ejemplo como argentinos así nos los tiene que mostrar. De nuevo, Alberto Fernández llevó al país a 211% de inflación, nos dejó una herencia de un 57% de pobres, pero los sindicatos difícilmente tenían problemas con Alberto Fernández. El 80% del pueblo argentino desprecia a los sindicatos. Recién ayer decía, bueno, hay muchas otras instituciones, el periodismo, la iglesia, etcétera, que también son despreciadas por los argentinos. Es cierto, pero los sindicatos ocupan el último lugar de los rankings. Aguiar, te dejamos la última y cumplimos con el horario. 8:30 te tenías que ir. Sí, queremos ser respetuosos con eso. Agradezco y valoro el debate democrático. Pocas veces había tenido la posibilidad de debatir así. Creo que tiene que ver con la seriedad de quien nos tocó hoy en la mesa, porque los empiezo a contar 3, 4, 5, con el pantalla como 6-1. Nosotros solo estamos moderando. Pero me quedé conforme para la señora diputada en mi primer paro. Soy delegado de PAMI en Río Negro, mi ciudad, General Roca. Lo hice cuando Néstor Kirchner era presidente y Graciela Ocaña estaba interventora del PAMI, que es mi lugar de trabajo. Así que no tenga dudas que está hablando con un sindicato ATE que tiene autonomía. Esto quiere decir que no nos da lo mismo cualquier gobierno, como está quedando claro acá, por supuesto. Pero que acá, en este sindicato, no manda un presidente, un gobernador o un intendente. Acá deciden los trabajadores en las asambleas. Estamos de acuerdo que durante el gobierno de Alberto y Cristina los trabajadores registrados eran pobres. Tenían el salario en dólares más alto de toda Latinoamérica. Yo pido disculpas, pero me tengo que ir y espero no ser golpeado. Después de gritarme, te voy a seguir siendo suerte, Aguiar. Cuando ustedes se vayan, no hablaremos de ustedes. No, claro, por eso queremos que ahora quede todo cerrado. A mí la primera vez me sorprendieron porque es la primera vez que yo venía peleando hace meses diciendo una ley pro mercado. Me sorprendieron hoy. Está bueno que midas los salarios en dólares. Ahí está. Muy bien. Bueno, hay que tratar de encontrar algún punto. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Creo que hay un material interesante porque la conversación continúa, que queremos que vea la que justamente para que opine. A ver, ¿lo tenemos el material? Bueno, igual si están reclutando para montoneros, mándenme un WhatsApp. Yo soy, ¿Qué sé yo? Yo hace tiempo necesitaba canalizar mi bronca en algo. Y si bien vuelve la guerrilla peronista, yo estoy, vieja. ¿Qué te voy a decir? Vos hablabas de entrenamiento secreto. Yo tenía amigos que hacían entrenamiento militar. Agustín. Bueno, muy mal gusto, horrible gusto de esta gente. Recordemos que entre 1969 y 1979 las organizaciones terroristas en Argentina cometieron 21.644 atentados que llevaron a la muerte de miles de argentinos, pusieron bombas, secuestraron, asesinaron niños, ancianos,
hombres, mujeres, policías, militares, de todo tipo. Todo argentino estuvo bajo el riesgo de estas organizaciones que ahora jocosamente dicen que tienen que volver. ¿Y por qué dicen que tienen que volver? Porque son antidemocráticos. Ellos no respetan la voluntad popular. Si ellos no gobiernan, entonces hay que voltear a un gobierno. Esa es una lógica totalmente contraria al relato que han tratado de imponer en los últimos 20 años de que ellos eran los demócratas del país y que repudiaban el golpe de Estado del 76. Recordemos que antes del 76 hubo otro intento de golpe de Estado que fueron de las organizaciones terroristas que contra un gobierno peronista obrante entre mayo de 1973 y marzo de 1976 intentaron voltearlo. Montoneros pasó la clandestinidad en septiembre del año 1975 contra un gobierno peronista. O sea, en realidad, ¿qué son, Hugo? Son socialistas, son comunistas que respondieron en ese momento a Cuba, ahora responden a Nicolás Maduro, a Ortega, a Díaz-Canel, y que tienen como propósito importar un modelo extranjero como ese, un modelo que sabemos fallido. La violencia política nunca es la solución, la democracia es la solución, la mejor solución que hemos conocido hasta ahora, quizás en otro momento haya otra solución, pero hasta ahora la solución pacífica se llama democracia, y esta gente no es pacífica, es muy autoritaria. Sabrina. Me preocupa mucho que comunicadores hagan chistes sobre que se prenden si vuelve la guerrilla a la Argentina, porque coincido con lo que dice Agustín. Esos años fueron trágicos para la Argentina y si algo tenemos que haber aprendido de eso es que la violencia jamás es el camino. Entonces, lo que ellos están demostrando es como vienen perdiendo elecciones y no se ven cerca de volver al poder, dice, bueno, tomemos las armas y vamos a tomar el poder por las armas. La misma idea que tenía Montoneros. Bueno, yo creo fuertemente en la democracia, creo fuertemente en la república, creo en las elecciones y que hoy se vuelva a eso que durante el kirchnerismo era tan habitual, ¿no? De considerar que los guerrilleros, que Montoneros fueron héroes y que hay algo copado de estar ahí en la guerrilla. Absolutamente, están romantizando la guerrilla. Lo que tienen que entender es que fueron asesinos y que lo que hizo Montoneros, más de 20.000 atentados, etcétera, fue llevarnos a la Argentina a la dictadura militar de 1976. Entonces, que no hagan chistecitos con esto, que no se jode con que cuando uno ve estos grupos anarquistas argentina. tirando bomba molotov, uno ve algo de la actividad foquista, ¿no? La idea de prendo fuego un foco, después a ver si se disemina la idea. Son ruidosos, pero son pocos, ¿no? Pero claro, difundir esto a través de los medios, me parece que es como, ¿no? No sé, doctor, usted desde el punto de vista legal. Como hombre de derecho, obviamente repudio y rechazo cualquier acción o manifestación que vaya en contra del orden constitucional. Es la verdad lamentable que esto esté a través de un medio de comunicación. Agustín, ¿lo ves como parte de un momento o porque no hay una narrativa en la oposición al gobierno? ¿Qué analizas? Coincido con Sabrina, no le encuentran la vuelta. El número que acabo de dar, por cierto, surge de la justicia argentina en el marco de la causa 13, o sea, el juicio de las juntas da el número de 21.644 atentados terroristas. Es decir, es un número oficial, no es un número que yo me lo saque de la galera. ¿Por qué lo hacen? No le encuentran la vuelta. ¿Por qué no le encuentran la vuelta? Bueno, porque no tienen liderazgo. En este momento su líder máxima está con tobillera en su departamento y no va a salir de allí, afortunadamente, por delincuente, por haberle robado al pueblo argentino. Nosotros somos pro pueblo, ellos son antipueblo. Por otro lado, el sucesor es un parricida, que es Kicillof. O un matricida en este caso. Es decir, está peleado, hay una interna kirchnerista muy fuerte, no termina de despegar porque su provincia, la provincia de Buenos Aires, es desastroso, el nivel de gestión es paupérrimo, entonces su figura tampoco es prometedora. Entonces no tienen liderazgos, no tienen relatos y tienen algo en su contra, que es que el país está empezando a despegar, la inflación que fue la principal oferta electoral de Milei pasó del 211% al 31%, la pobreza cayó del 57% al 27% en solamente 2 años, y este año se proyecta crecimiento económico, si mal no recuerdo, alrededor de un 5%, 4,5%. Entonces, si las cosas le van bien al país, a ellos les van mal. Y eso es lo que tanto les aterra. Por eso, en la desesperación, agarran la vía armada. No digo que la estén agarrando ahora, pero coquetean discursivamente como que podría llegar a ser una salida. Bien. Agustín, muchísimas gracias. Gran abrazo. Gracias, fuerte abrazo. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota... Bueno, así pasaba este debate, esta entrevista a Agustín Laje, allí en La Nación, más este debate con Aguiar, con Rodolfo Aguiar, sindicalista de los trabajadores del Estado, de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE. Que bueno, bastante paliciado se fue, pero bueno, por suerte la nueva derecha de Argentina está ganando. La reforma laboral se llevará a cabo, la reforma penal ya está prácticamente al correr, la reforma impositiva seguramente también, así que bueno, se viene un año de cambios, un año de bisagra en Argentina en el 2026.